segmentada la red, tengo dos redes. No importa si es diferente en partición. Y de aquí tengo el equipo del Custom Edge del cliente. Sigue siendo el Custom Edge 1 y luego sería el Custom Edge 2. Vean que este es el router GIS. Y aquí están, tengo un servidor, el servidor 1, y por acá tengo el servidor 2. No importa la aplicación de los. Ya. Y digamos que en ese escenario configuramos OSP. Hola. De hecho, no nos hagamos problemas con el ancho. Supongamos que todo es ahí. Digamos que ahí está configurado, dentro de esa red del proveedor, está configurado ISRS. Entonces, ¿cómo hace el enrutamiento de lo que nosotros ya conocemos? Entonces, ya sabemos que aquí debería haber una ruta estática, ¿no? Finalmente. Acuérdense que el cliente finalmente lo que hace es conectarse a través de una ruta por defecto. Es muy raro que el protocolo de enrutamiento esté ejecutándose aquí entre el Customer Edge y este sería el Provider Edge, es como se llaman estos equipos. Los equipos de conexión a los usuarios se llaman Provider Edge. Frontera del servidor sería, del proveedor sería la traducción. PS, entonces vámonos familiarizando con esa terminología, los PS, Provider Edge, los CS, que son los Customer Edge, los equipos de los clientes, y los equipos que están dentro ya de la estructura como tal del proveedor. Se llaman equipos P, los equipos Provider. ¿Ya? Entonces ya nos vamos a ir familiarizando con esta terminología que más adelante hemos de utilizar. Ya, entonces ya saben que el enrutamiento entre el Customer Edge y el Provider Edge, casi siempre, por lo general, lo común es que sea una ruta estática. Una ruta estática estándar o una ruta estática por defecto. Ya saben, cualquiera de las dos opciones. Igual acá, ¿no? Ruta estática. Para evitar la fatiga, pongamos ahí las siguientes. Entonces, está claro que ya sabemos cuál va a ser la ruta que va a tomar los paquetes. ¿Hola? No hay que hacer nada. Acuérdense que aquí lo que haría es hacer una sumatoria. Ya dijimos, ¿no? Lo que hace es hacer una sumatoria de los costos. Y dijimos además que los costos por defecto es 10, así es que esto sería 10. O sea que por este lado tendría un costo de 20, por este lado tendría un costo de 30 y por este lado tendría un costo de 40. Ahí estaría clarísimo. O sea que finalmente todo el tráfico desde el Customer Edge 1 hasta el Customer Edge 2 tomaría la ruta R2, R2, R3 y de R3 a R9. Entonces, consideraciones. Primero, se puede empezar a saturar los enlaces. Claro, porque ahora hablamos de dos redes, pero supongamos que no son dos redes, digamos, son 20 redes. ¿Sí? 20 redes del lado del cliente 1 que necesita conectarse a los 20 servidores del lado del cliente 2 o a los 5 servidores del lado del Customer Edge 2. ¿Por dónde se va a ir el tráfico? Por arriba. No hay otra manera. ¿Ya? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué cosas técnicamente podríamos hacer? Decirle al proveedor, oye, desde el router 2 créame una ruta por defecto apuntando al router 7 para cuando vaya a esto, ¿no? Podríamos pensar en decirle eso al proveedor. ¿Ya? El proveedor obviamente no va a hacer eso. Él no va a decir, yo no voy a modificar mi infraestructura para complacer tus requerimientos. Entonces no lo va a hacer. O va a ser muy costoso que realmente lo haga. Claro, el proveedor probablemente puede llegar a decirle, ya no, yo no tengo ningún problema, voy a hacer algunos cambios en mi configuración, pero el enlace que te costaba $1000 ahora te cuesta 10,000. No, ¿lo puedes pagar sí o no? Si no lo puedes pagar, simplemente quédate con lo que tienes. Entonces es muy complicado. Nosotros en el laboratorio no hay problema, podemos hacer cualquier cambio al interior que estamos usando en el laboratorio, pero en la vida real eso no es posible. Y además de ahí estamos asumiendo que pasamos el tráfico por un solo proveedor, ¿verdad? Claro. O sea, esto
En el extremo caso y en el eventual caso de que pudiéramos modificar el enrutamiento internamente, lo haríamos solamente dentro de la red de nuestro proveedor, dentro de la red de CNT. ¿Ya? Entonces, ahí estamos en un problema, porque en el escenario real eso probablemente no es un solo, o sea, no es un solo sistema autónomo, sino el cliente está conectado a la CNT y los servidores están conectados a Telconet, en el mejor de los casos. O el cliente está conectado a Telconet y los servidores están en Miami. Bueno, ahora ya no Miami, porque ya parece que hasta hoy día hay Miami. Ya, digamos que en Nueva York. Entonces, para llegar a la infraestructura de Nueva York, ¿por cuántos proveedores de servicios, por cuántos sistemas autónomos pasamos? Entonces, imagínense, pónganse a decirles a todas las empresas de los sistemas autónomos, oigan, den modificando ustedes el comportamiento interno del enrutamiento, eso no va a pasar. ¿Ya? Entonces, el tema ahí es que hay varias cosas, ¿no? Primero, si bien es cierto, yo tengo contratado mi enlace, pero la infraestructura del proveedor no está, porque claro, yo puedo haber contratado estos enlaces de backup, ¿no? Yo ya contraté, por si acaso un enlace se cae, ya tengo el otro enlace, y si el segundo se cae, ya tengo el otro enlace. Recuerden que mientras más, mejor. El problema aquí son los costos. Porque en lugar de pagar por la conectividad de un canal de comunicación, debería pagar por 3. Y eso va a depender fundamentalmente del core del negocio, ¿no? Hay empresas, hay instituciones en las que la disponibilidad debería ser al 99,99%. O sea, debe ser la máxima que hay. De hecho, eso se maneja, o la disponibilidad, normalmente se habla de los 5 9, ¿no? O sea, 99,999% del tiempo deberíamos tener conectividad. Eso significa 5 minutos al año de no disponibilidad. Que normalmente es el tema de mantenimientos y cosas como eso. O sea, que mi red no debería quedarse fuera de línea más de 5 minutos al año. Entonces, pero eso, claro, costo. Pero técnicamente es lo que nosotros tenemos que hacer. Y al momento que diseñamos una infraestructura corporativa hay que pensar siempre en eso, en tener una alta disponibilidad. O por lo menos 99, ya no 5.9, sino 4.9, 99,99. Que significa más o menos unas 3 o 4 horas al año. ¿Ya? Imagínense que no es un banco. Bueno, en el banco no hay problema, no en el banco. Que sea 9,99 nomás. O sea, que todo el año esté caído, no pasa nada. Igual te le dice a los usuarios, la banca móvil no funciona, nomás ya, nadie reclama. Se quejan, todo el mundo se queja, este banco de Pichincha, una porquería, nadie hace nada. Gracias. Buenos días, permiso. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? ¿En serio? Sí. Decían que se viene levantando. No había luz. Por eso ya pensaba que todavía de madrugada. No valía el despertador de la computadora. Bueno, entonces, pero imagínense que no es eso, sino es, veámonos a un caso real, una planta de procesamiento industrial. Imagínense ahí, yo no puedo tener un solo enlace de comunicación, ¿no? Eso sería lo peor que alguien podría hacer. De hecho, es inaceptable, ¿no? Porque ahí estaríamos jugándonos la vida el 50%. ¿Cuál es la probabilidad de que el enlace se caiga? Obviamente 50%, porque hay dos probabilidades, que se caiga y que no se caiga. Entonces, si hay dos, ¿cuál es la probabilidad de que no se caiga? 50%. ¿Y cuál es la probabilidad de que se caiga? 50%. Medio complicado. Entonces, pero, bueno, ya se ha contratado los enlaces redundantes, ya tenemos enlaces redundantes, que también habría que pensar ahí, ¿no? O sea, no se podría tener 3 enlaces redundantes con el mismo proveedor, obvio. Si no, imagínense, se cae la CNT, ingeniera Dayana, ¿qué pasó? Vea, ya se contrataron 3 enlaces. Lo que pasa es que, jefe, los 3 eran con CNT. Se cayó la CNT. Entonces, nunca, jamás. 3 proveedores totalmente diferentes. Y de preferencia, 3 tecnologías diferentes, ¿no? Internet, MPLS, LTE, 5G. De hecho, cuando llegue a 5G Ecuador, algún día ojalá llegue. Imagínense, en el mundo ya hay 5G y algunos ya están trabajando en 6G. Y en Ecuador no hay ni siquiera 4G completo. Cuando salen de aquí a 3 cuadras y ya no hay 4G, ya lo que hay es 3G. En mi casa hay 3G. Yo vivo en las casas, 3G hay, no hay más. Y en algunos casos más, ya del parque para allá, ya 2G. Y en algunos casos ya ni siquiera hay señal, ya se acabó. Ya no hay ni siquiera servicio.
Y ya no depende de que haya o no haya energía, es que no hay servicio. Dime. Y la red Esa es 3.5, me parece que es 3.5G. La Edge. Sí. Los afortunados, que son algunos por el centro. De hecho, en Riobamba, de lo que me decía el experto en eso, que es el Jefferson, en Riobamba menos del 10% tiene conexión de 4G. En Ambato están entre el 15 y el 18%. Y que creo que la ciudad con más conexión de 4G es Cuenca, ya saben. Nada, de Quito, Guayaquil, Cuenca. En Cuenca es... Pero bueno, ahora ya no deben tener ni 2G, ¿no? Si no hay ni agua, no hay ni energía, estamos fregados. Pero bueno. Entonces, esas cosas vayan analizando cuando se haga el diseño. Pero bueno, regresemos a lo que estamos conversando. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Tal vez cambiar costos, pero volvemos a depender del proveedor, ¿no? Vuelvo a depender del proveedor, o más que del proveedor, de toda la infraestructura interna. Porque no es que voy a cambiar el costo aquí en entradita en el provider edge, sino todo adentro para ir modificando. Finalmente podría llegar a tener balanceo de carga, no sé, ¿no? Aunque ahí físicamente no habría cómo. No habría cómo, ¿no es cierto? ¿Sí? Salvo que le diga, a este le vamos a poner 20, 20, 40, y a este no le toque 10, 10, 40, y acá póngale 10, 10, y a este póngale 20. Pero ahí regresamos a que el proveedor vaya a querer. Eso no va a pasar. O sea, eso es en el mundo con hitos en el que vivimos a veces. O sea, nos imaginamos que puede pasar, pero eso nunca va a pasar. Imagínense ustedes como ingenieros de red de Movistar, viene alguien a decirme eso. No estudió, vea. Claro, primerito. Vaya a buscar usted como cliente, vea qué cosa. Yo le puedo hacer, puedo aplicar algo aquí, nada más, pero adentro no me toque. Es más, nosotros tenemos de entrada y así pasa. En CNT, solamente los ingenieros de nivel 3 están adentro en el core. El resto está tal vez en los provider edge, y el resto, como todos empiezan, donde el cliente. Se cayó la red, vaya ingeniero Jorge a ver qué quiere el cliente. Y el cliente ha desconectado el cable para poner la cafetera. Y se pasan todo. Bueno, ahora es más rápido en Quito, no van en el metro, bueno, iban. Entonces van en el metro y ya llegan pronto. Si en el metro 2 horas y media de atravesarse del norte al sur, donde está el cliente. ¿Claro? Y al final el cliente, finalmente lo que ha pasado es que ha desconectado, alguna cosa trivial ahí, que normalmente es lo que pasa. Ya cuando vayan a la vida real se van a dar cuenta. Se van a encontrar con la persona que es la que más molesta y no ha aprendido el UPS. Prende el UPS para que se le prenda la máquina. Entonces, ese tipo de cosas pasan. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Lo que la industria ha implementado hace mucho tiempo atrás, no es de ahora, eso ya se trabaja desde hace años atrás, es modificar el comportamiento normal del forwarding de los paquetes. Acuérdense que un router, una vez que ya selecciona la ruta, ¿qué es lo que hace? Tiene que ser forwarding. Y el forwarding es apuntar al siguiente salto, eso es básicamente, ¿no? Entonces, en este caso, el comportamiento normal desde el equipo al que le llegue el tráfico, que sería este, porque ¿cuál es el router que tiene diferentes caminos? Es R2, no es R1. R1 tiene un solo camino. R1 tiene un solo camino para enviar el tráfico hacia R10, que es por R2. Entonces, ¿dónde deberíamos solicitar la modificación del comportamiento en R2? Solamente en R2. Entonces, por defecto, ¿cuál es la dirección de siguiente salto? No sé cuál sea la IP, pero está claro que es esta, ¿no? Sí, ahí está. En la tabla de forwarding lo que va a estar apuntando es a esta interfaz, a esa dirección IP versión 4 o IP versión 6. No importa, ahora no es importante. Entonces, ¿qué me interesa? Puede ser que yo haga priorización de tráfico y, por ejemplo, digamos que este canal es un canal de fibra óptica. ¿Ya? Digamos que este canal es un canal que hemos hecho con las antenas de Lugo. Digamos que esto es un radioenlace. ¿Ya? Y digamos que este otro canal es 4G, LTE. ¿Ya? Listo. ¿A nosotros qué nos interesa? ¿Qué canal deberíamos utilizar? Deberíamos utilizar fibra óptica para las aplicaciones de emisión crítica. ¿Cuáles son las aplicaciones de emisión crítica? Que el ingeniero tenga internet, ¿no es cierto? Eso no es emisión crítica, eso
Eso debería ser lo último que ustedes prioricen. Lo primero debería ser el tráfico en tiempo real, primerito. ¿Sí? Y no hablo de la telefonía, no hablo de la videoconferencia, hablo lo que hoy en día se pone sobre las redes. Datos de los sistemas de mediciones de IoT o de los sistemas del IoT industrial. O sea, si en la empresa esto es un servidor SCADA que está censando todos los valores de los PLCs que tienen conectados los sensores, que están monitoreando un proceso industrial, etcétera, etcétera, etcétera. Ese tráfico es prioritario. Segundo tráfico que es prioritario, las bases de datos, obviamente. Imagínense en el Banco del Pichinche, ¿qué es fundamental para el Banco del Pichinche? Que las transacciones, que las bases de datos transaccionales sean las que primero se estén despachando, ¿ya? Después, obviamente, estaría en ese orden, estaría la voz over IP, estaría la videoconferencia, bueno, que si somos muy estrictos, debería ser lo de IoT, luego las transacciones y luego la videoconferencia, ¿ya? Y luego la voz over IP. Recuerden que la voz over IP finalmente es un tráfico en tiempo real que soporta un alto porcentaje de pérdida de paquetes, ¿ya? Porque está demostrado científicamente en estudios que más del 60% del canal de comunicación está en silencio. Si no, cuando ustedes hablen, vayan dándose cuenta del minuto, cuánto tiempo hablan, ¿ya? Cuando ustedes conversan. Primero, si hablaron un minuto, vamos a suponer que hablaron equitativamente, cada uno habló 30 segundos, porque no pudieron haber hablado más de 30 segundos. Si alguien habló 35 segundos, significa que el otro ya no habló los 30, sino habló 25. Entonces siempre vamos a tener un espacio del canal de comunicación vacío, ¿ya? En comunicación empresarial es más del 60%, porque inclusive cuando uno quiere hablar no es que hable inmediatamente, se toma su tiempo para pensar lo que va a hablar, ¿no? ¿Sí? Entonces el canal está prácticamente más del 50% desocupado. ¿Eso qué significa? Que es posible que se puedan perder paquetes de ahí sin ningún problema. Entonces, en ese orden, ¿no? Y luego ya estará el tema del tráfico de las bases de datos normales, el tráfico de correo electrónico, el tráfico que no es sincrónico. Eso significa que no necesito que al otro lado ya lo pueda ver automáticamente el usuario. ¿Sí? Cuando alguien les envía un correo electrónico, rara vez es instantáneo, ¿no? Casi nunca. Pues ven que no llega, ya esperemos un poquito, no voy a hacer eso, voy a ver un TikTok. Y mientras están viendo el TikTok regresan y ya llegaron. O la página web, si no se carga, están dándole un F5 hasta que se cargue. Claro, o sea, no es sincrónico. Entonces, ese tipo de tráfico está casi al final. Y ya después otro tipo de tráfico que ya hemos de conversar. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? ¿O para qué sirve esta técnica de enrutamiento basado en políticas? Para, primero, priorizar el tráfico. Y yo priorizo el tráfico, ¿ya? Y segundo, para implementar un balanceo de carga mucho más controlado desde el lado del usuario, no controlado desde el lado de la red. Porque ¿qué es lo que hace el control del lado de la red? Hace SMP, ¿no? O sea, él envía por la dirección de destino. No me interesa si la dirección de destino finalmente es de un servidor web, o de un servidor de correo electrónico, etcétera, etcétera. O sea, él solamente hace eso. Entonces, el enrutamiento basado en políticas me permite tener un balanceo de carga mucho más granular, mucho más controlado. Por ejemplo, supongamos que este es el servidor SCADA y aquí está un servidor FTP. Entonces, a mí me interesaría, ¿sí?, que cuando el tráfico salga de cualquier red de aquí, de la LAN 1 o de la LAN 2, cuando el tráfico salga de la LAN 1 y de la LAN 2 hacia el SCADA, que tome el camino de la fibra óptica. ¿Ya? Si la LAN 1 se va hacia el FTP, que tome el camino del radio enlace. Y si la LAN 2 se va hacia el FTP, no sé, que tome el camino por la conexión de Movistar o la conexión de Claro. Entonces yo voy dando esa posibilidad. Y además puedo tener un sinnúmero de parámetros con los que yo puedo comparar, ¿no? Entonces, perdemos el concepto de que el forwarding se hace basado en la dirección de destino, que es la que normalmente hacíamos. Y de hecho en la tabla de rutas se sigue trabajando así. Entonces, aquí yo sigo teniendo mi tabla de rutas con la información de la RIP igualito. O sea que en la RIP sigue diciendo que para poder llegar al otro lado él tiene que poner el tráfico aquí. Eso sigue diciendo. Eso no se ha cambiado.
Salvo Juniper, solo Juniper crea otra tabla de rutas. ¿Ya? Solamente Juniper crea otra tabla. O sea que ahí él tendría la tabla principal y crearía otra tabla RIP, otra Routing Information Base, para poder utilizar el resto de los enlaces. ¿Ya? Cisco, Huawei, HTC, Nokia no crea una nueva tabla. ¿Qué es lo que hace? Una modificación del siguiente salto, nada más. ¿Sí? O sea, no le toca a la tabla de rutas. Entonces, ¿qué hace el router? El router hace una consulta previa. Cuando le llega un paquete, el primero que hace, verifica. ¿Tengo configurado políticas de enrutamiento? Si no tengo configurado, me voy a la tabla de rutas. Automáticamente. Voy a la tabla de rutas a buscar por dónde debo enviar el paquete. ¿Ya? Si es que sí tengo configurado una política, aplico la política. Y en la política ya vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Vuelvo y repito, el único fabricante que crea una tabla adicional para las políticas de enrutamiento es Juniper. El resto de fabricantes, de hecho MikroTik también hace PBR, MikroTik, Cisco, Huawei, HTC, Nokia, etcétera, 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 lo que hacen es aplicar una política, una configuración que se encuentra en la memoria RAM. ¿Ya? No se crea una nueva tabla, ¿no? En ese sentido es mucho más eficiente. Así funciona. Entonces, ¿qué hace? Si es que está creada una política, aplico lo que está dentro de la política. Así funciona. Listo. Ahora, ¿qué cosas puedo comprobar? ¿Qué podría verificar para aplicar una política? Primero, la dirección IP de origen y de destino, ¿no? O sea, ahora puedo hacer, y de hecho eso hace, voy a hacer forwarding basado en la dirección de origen, solo en la dirección de destino, o en la dirección de origen y de destino. Yo decido eso. El forwarding tradicional, ¿cómo basa su funcionamiento? Solamente en la dirección de destino. Acordarán cómo funciona el enrutamiento básico. ¿Ya? Cuando yo implemento RIBO, SPF, HTTP, una ruta estática, finalmente, ¿cómo hace el enrutamiento? ¿Cómo hace el forward? Por la dirección de destino. A esa red necesito llegar y nada más. ¿Ya? En las políticas de enrutamiento, en cambio, yo puedo comparar la dirección, solamente la dirección de origen, puedo comparar solamente la dirección de destino, o puedo tener una tupla, ¿no? Puedo comparar dirección de origen, o sea, si sale el paquete de la LAN 2 y se va hacia la red de la SCADA, ahí aplica esa política. O si el paquete sale de la LAN 1 y se va a la dirección del servidor FTP, que sería la de origen y destino, ahí aplique la política. ¿Ya? Entonces así funciona. Lo tradicional. ¿Qué más puede verificar? Esto es interesante. Puede medir la longitud del paquete a nivel de capa 3. También puede hacer y es bastante útil. Yo sé que hay una aplicación que está generando paquetes de 1000 bytes en adelante. Entonces, si son 1000 bytes, no le voy a mandar por el enlace de menor ancho de banda, ¿no? Claro, ¿sí o no? ¿Por dónde debería enviar eso? Por el enlace de mayor ancho de banda. ¿Sí? O por el enlace donde yo sé que la pérdida de los paquetes, porque claro, vamos a suponer que todos son de 100 megabits ya, vamos a suponer que todos son 100 megabits. Ya el ancho de banda no tiene nada que ver. Ahora, ¿qué podemos analizar ahí? La tasa de pérdida de bits, el VER. ¿Sí? ¿Cuál de los tres medios tiene un menor VER? Obviamente la fibra óptica. Entonces, ahí hay menos probabilidad de que los paquetes se pierdan. Tasa de error de bits. ¿Qué ustedes analizan ahí en las materias que ven con los compañeros? Yo no voy a entrar en ese detalle matemático, solamente que eso sí se utiliza. Y de hecho, los equipos monitorean la tasa de error de bits permanentemente. Entonces, si hay una aplicación, vamos a suponer que la LAN 2 está generando, que la LAN 1 genera, en promedio está generando paquetes de entre 300 y 700 bytes. ¿Ya? Y la LAN 1 y la LAN 2 está generando paquetes, la aplicación que necesita está generando paquetes de entre 1200 y 1400 bytes. Entonces, yo podría generarme una política de enrutamiento en la que diga los paquetes de la LAN 2 se van a ir por el canal de comunicación que tiene menor tasa de error de bits. En este caso sería la fibra óptica. Y enviaría por ahí. ¿Ya? En ese escenario no haría falta hacer ninguna política porque la fibra óptica está siendo utilizada como camino principal. Pero digamos que esta no es la fibra óptica, digamos que esto es LTE. Y ahora la fibra está acá. Ahí sí estamos en problemas. ¿Por dónde se está enviando el tráfico por defecto? Por el BT. Por la comunicación móvil, ¿no es cierto? ¿Que es buena? Claro, claro que es buena.
De hecho, pensemos que no es LTE, pensemos que ya ha llegado 5G. La ventaja de 5G son las grandes tasas de transmisión. Se hablan de tasas de gigabits. Ahí ya no vamos a tener problema del ancho de banda. Pero seguimos teniendo el problema de la tasa de error de bits. Es mucho más probable que se pierda un bit en una comunicación móvil que en una comunicación por fibra óptica, pues obviamente. Claro. Entonces, ese tipo de cosas hay que ir tomando en cuenta, ¿ya? ¿Y qué más? Bueno, se pueden hacer muchas cosas, pero de lo que hemos probado y lo que se ha visto. También se puede hacer verificación del tipo de servicio, ¿no? de este campo de la cabecera IPv4 en la que yo defino la prioridad. Todos los paquetes con prioridad 7 lo envío por la fibra. Previamente, obviamente, se clasificaron, ¿no? Ya vamos a ver más adelante, los que están tomando por primera vez la materia, ya vamos a ver más adelante que hay una forma de ponerle esa marca al paquete. ¿Sí? Yo le doy la prioridad más alta a un paquete. Sí, ya dependerá de las políticas que uno tenga, ¿no? Pero el router le pone a ese paquete una marca. Y con esa marca, ahora sí, ¿no? Todo lo que venga con prioridad 7 se va por la fibra. Todo lo que venga con prioridad 3 se va por, no sé, por el radio enlace, se me ocurre. También puedo hacer ese match, o también puedo hacer esa verificación. Ya, entonces, hay 4 cosas que normalmente se tienen que hacer en todos los fabricantes. Esto hay que hacer en todos los fabricantes. Tocaría buscar el comando, ¿no? Tocaría ver el comando nada más. Pero hay que hacer 4 cosas cuando quiero implementar políticas de enrutamiento. Lo primero es buscar algún mecanismo que me permita hacer match del tráfico. ¿Ya? Ustedes ya conocen un mecanismo que son los access lists. A través de los access lists ustedes dicen, cuando venga tráfico de esta dirección de origen a esta dirección de destino en este puesto, yo ya me creo un mecanismo para hacer match. Entonces yo puedo utilizar, de hecho aquí puedo utilizar access list o puedo utilizar prefix list, cualquiera de las dos opciones. Por ejemplo, los equipos FortiGate también utilizan access list o prefix list, cualquiera de las dos opciones. ¿Cuál es la diferencia? El access list normalmente es una herramienta que está creada para corroborar temas de tráfico, ¿no? O sea, cuando quiero salir de esta dirección de red a esta otra dirección de red y el puesto es 80, o el puesto es 443. Entonces, para el tráfico del usuario está hecho el tema de los ACLs. Los prefix lists están hechos solamente para las direcciones de red. O sea, cuando yo quiero decir estas 20 prefijos, yo quiero que el tráfico de estos 20 prefijos se vayan por un canal específico, podría utilizar un access list o un prefix list, cualquiera de las dos opciones. Ya hemos de ir probando porque en el transcurso sí se hacen algunas prácticas con prefix list, que al final tienen la misma sintaxis del access list, no cambia nada. Entonces, primero, la técnica para hacer match. Luego tenemos que ver qué vamos a hacer con el tráfico. Entonces hay que definir una acción. Y ahí van a ver que todos los fabricantes implementan permitir o denegar. Entonces lo que ya saben, ¿no? Si es que se hace un permit, se aplica, ahí hay que tener cuidado. Lo que haga permit significa que se va a aplicar la política de enrutamiento. Lo que no haga permit o lo que se haga deny significa que se va a utilizar la tabla de rutas. O sea, no es que se bloquea el tráfico. Tendrán cuidado ahí, ¿no? Si hay un tráfico que hace match, pero que no tiene ninguna acción definida, o que tiene una acción definida de deny, ¿qué es lo que hace? No está bloqueando el tráfico. Lo que hace es no utilizar la política de enrutamiento. ¿Qué utiliza para desviar el tráfico? La tabla de rutas, la RIP. Eso es lo que utiliza, ¿ya? ¿Cuándo se bloquearía el tráfico? Si en la tabla de R2, en la RIP, no hubiera una ruta. Ahí se bloquearía el tráfico. Pero si hay una ruta, y de hecho ya hay una ruta, porque esto ya está en convergencia, verán, esto ya está en convergencia. Entonces, en el laboratorio, primero que nos toca hacer, que primero ya haya convergencia. Yo verificar que estoy pasando tráfico entre los usuarios y los servidores, entre el cliente y el servidor. Entonces, una vez que ya hay convergencia del protocolo de enrutamiento que ustedes hayan decidido utilizar o que la red esté utilizando, ahí podemos aplicar la política de enrutamiento, ¿ya? Luego, una vez que está definido, ya vamos a ver cómo es que se hace esto, ¿no? Una vez que está ya definido, hay que aplicar la política, el PBR. Ya, aquí tendrán cuidado. ¿Dónde se aplica la política de PBR? En la interfaz
de entrada del tráfico que yo quiero modificar el comportamiento. En este caso, ¿dónde debería aplicarse? ¿En R1 o en R2? ¿Dónde debería aplicarse? En R2, ¿no? Claro, porque el R2, por defecto, ¿a dónde está enviando todo el tráfico? Al R3 para que se vaya al R9 y llegue al otro lado. Entonces, ¿quién tiene que modificar? El que tiene la capacidad, porque R1 tiene un solo siguiente salto. Aquí no podría yo crear ningún PBR. ¿A dónde más le voy a dirigir si no tiene más opciones? Solamente tiene opción de irse a R2, no tiene por dónde más. Pero en cambio R2 sí tiene varias opciones, no vaya a R3, vaya a R4 o vaya a R5. Entonces, ¿dónde debo aplicar? En el router 2. ¿En qué interfaz? En la interfaz en la que está ingresando el tráfico a ser manipulado. Ahí se ingresa, en la interfaz de entrada, no en la interfaz de salida. De hecho, el fabricante no les va a dar un error, no les va a decir, oiga, tienen que poner en la interfaz de entrada, ¿no? Porque el comando, basta que la sintaxis esté bien, le aplican. O sea, si ustedes le aplican aquí, va a funcionar, claro, no les va a dar ningún error, simplemente no va a hacer nada, claro. Porque, ¿dónde hay que aplicarlo? En la interfaz de entrada, no en la de salida. Pero el comando, si está bien escrito, no va a pasar nada, ¿no? Claro, pues hay que tener cuidado, tendrán cuidado. En las evaluaciones acordaránse de lo que les estoy diciendo. El PBR se aplica a la interfaz de entrada. La otra vez hice un ejercicio ahí con toda una teoría y estaba mal aplicado, estaba aplicado aquí. Y claro, como se mecanizaron, empezaron a hacer ahí. Y al final, ¿sí? Porque se olvidaron de los conceptos. Entonces acordaránse. En PBR, ¿dónde hay que aplicar? La política en la interfaz, en la que corresponda, no le hemos puesto nombres a las interfaces, pero estoy marcando que esa sería la interfaz. Cuando todo el tráfico al final va a llegar, ¿por dónde va a llegar? Ya. La política sigue siendo unidireccional, no es que porque apliqué en R2 el otro ya sabe. Si solamente aplico en R2 y no en R9, ¿por dónde va a regresar el tráfico? Por la misma ruta, ¿no? R9, R3, R2, por ahí va a regresar. O sea que si yo quiero tener un control completo, tengo que aplicar en el tráfico de ida y también tengo que aplicar en el tráfico de regreso, de ley. Porque si no, si aquí no hubiera una política en R9, el tráfico, ¿por dónde va a regresar? Por la tabla de rutas. ¿Cómo se va a hacer el forwarding? Por la tabla de rutas si no hay una política. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ya. Los fabricantes han implementado algo llamado los roadmaps. En Cisco se llama roadmaps. En Arista también. Y en Huawei se llama Policy. El comando es este, no, Policy Base Route. Una política de enrutamiento basado. Un ruteo basado en políticas. Al final es el comando, hace lo mismo. Exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces, yo lo que tengo que hacer primero es crear mi access list. Y una vez que está creado el access list, tengo que aplicar una política, ¿no? ¿Cómo le aplico? Depende del fabricante. Roadmaps o Policy Based Route, lo que sea. En Huawei y en HTC es así. De hecho, ustedes en el material, cuando tengan acceso al material, van a ver que ahí en el laboratorio que está hecho, el comando es Policy Based Route. Un nombre. En Cisco es Roadmap, un nombre. En Huawei es Policy Based Route, un nombre. De hecho, le puse el mismo nombre, Scotch. Entonces es lo mismo. ¿Ya? Y además aquí hay un número de secuencia, ¿no? Porque yo puedo tener cuántos roadmaps, o más bien cuántas políticas puedo aplicar en un router, en una interfaz, una sola. No puedo aplicar las que yo quiero, debo aplicar una sola. Entonces, si tengo varias condiciones, ¿qué hago? Creo mi roadmap y ese roadmap voy dividiendo en secciones. ¿Ya? La sección número 1 para, no sé, para la LAN 1, la sección número 2 para la LAN 2 y así no sustantivamente. ¿Cuántas secciones puedo tener? En teoría, n secciones. No es importante. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que hacerlo así? Porque en los equipos se aplica una sola política en la interfaz, no varias, una sola política. Entonces, si tengo varias cosas que controlar, no puedo crear varios roadmaps, debo crear uno solo. Pero ¿cómo voy diferenciando las secciones? Por un número de identificación que se llama número de secuencia. Así funciona en Huawei, así funciona en Nokia, así funciona en HTC, así funciona en Cisco, igualito.
Lo que cambia un poquito, ya van a ver ahí cuando hagamos la práctica, van a ver que lo que cambia es una, de hecho entre HTC, que es el equipo que sabemos usar, porque el Huawei es más pesado, necesita 4 GB para arrancar, el HTC con 1.5 que ya hemos probado funciona. Así es que los comandos son muy similares en ese sentido, ¿no? Entonces es solamente un cambio ahí de una palabrita nada más, el resto es exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces esto, ¿cómo lo identifico? Con un número. Y con eso yo tengo un solo roadmap, que se va a llamar, no sé, tele, le vamos a llamar al roadmap ya. Se va a llamar tele. Y ese roadmap tele, ¿dónde vamos a aplicar? En el router 2, en esa interfaz. ¿Y qué va a controlar? Va a controlar tráfico de la sección 1, tráfico para la sección 2 y así. Eso podría ser el tráfico de la LAN 1 al servidor 1, de la LAN 2 al servidor 2, de la LAN 3 y así sucesivamente. ¿Cómo se identifica? Con un número. De hecho, no recuerdo exactamente cuál es el rango, pero creo que es hasta 4 millones y ya, no recuerdo. Ustedes pueden poner cualquier número, ¿no? A este le pueden poner, no sé, el 1, a este el 2 y así. Pero en los ejercicios, en el material de Cisco y de Huawei, siempre le ponen 10, 20, 30, 40, 50, 60 y así, lo que ustedes quieran. Pero es cualquier número realmente, ustedes pueden, ¿sí? ¿Cómo se va evaluando? Se evalúa como los access lists. ¿Cómo se evaluaban los access lists? Desde la primera instrucción a la siguiente, ¿no? A la siguiente, a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente. Buscando hacer match. O sea, si llegó un paquete y ya hizo match aquí, ya no evalúa esta parte porque ya hizo match, obviamente. Igualito que un access list. Así funciona, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado. O sea, si a mí me interesa, digamos que yo necesito que se envíe por este lado de aquí, y pongo mala secuencia, puede ser que el tráfico que yo quería que se vaya por R5 se va por R4. Aquí en el laboratorio no pasa nada, pero en la vida real, imagínense, que en lugar de enviar por la fibra, están enviando por el enlace de radio. Bueno, por el enlace de radio todavía es aceptable, pero digamos que están enviando por un canal que Movistar dice es LTE, pero es LTE en Quito, no en Yobamba. En Yobamba sigue siendo 3G hasta que llegue al otro lado. Claro. Probablemente si esto está en Quito, ahí sí, esto sería 4G. Pero si esto está en, no sé qué se me ocurre, en algún lado de mi barrio para atrás, ahí ya no hay, ya ni siquiera 2G. O sea, que aquí vamos a tener inconvenientes. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, eso en cuanto al orden, ¿no? Acordarán de esa partecita. Entonces, el roadmap o la política de enlutamiento tiene dos partes. Tiene la parte, de hecho, la instrucción es match. En Huawei es más bonito, ¿verdad? Porque ahí en Huawei la instrucción es if. Si el tráfico es esto, haga esto. En Cisco es más match. O sea, yo creo el roadmap, digo match con el access list que creé anteriormente. De hecho, ahí la instrucción es match IP address. Ahora les pongo así, ¿no? No hay que aprenderse los comandos, recuerden eso. Ustedes tienen ahí material, tienen en internet, no hay que aprenderse. Lo que hay que entender ahora es que hay este mecanismo que se usa muchísimo. O sea, en la vida real esto es lo que realmente usamos. ¿Sí? Esto es lo que realmente usamos. O sea, cuando hacemos un diseño, tenemos que diseñar las formas de forwarding de los paquetes. Porque si no vamos a tener... claro, si trabajo en la empresa y la única canal de salida es una ruta por defecto, ¿qué puedo hacer ahí? Nada. Y además tengo un solo proveedor de salida. De hecho, eso es inconcebible al día de hoy. No podemos tener una red con un solo proveedor de salida. Deberíamos tener al menos dos. Y además deberíamos empezar a hacer las cosas como las que les estoy mencionando. ¿Ya? Entonces, match IP address. Y aquí ustedes ponen el número o el nombre del access list o el nombre del prefix list. Cualquiera de las dos opciones. Ya acordarán esa teoría de los access lists que ya saben. Y si no saben, a estudiar que hay access list estándar, que solamente puede probar la dirección de origen, y el extendido, y el nombrado, y todo ese tipo de cosas. Que ahora no vamos a entrar en esos detalles triviales realmente. Ya ustedes pueden hacer eso, ¿no? Match IP address. O pueden hacer match la longitud del paquete. Lo que decíamos, ¿no? La longitud del paquete. Entonces yo le digo, de hecho ahí en la configuración hay que decirle el tamaño mínimo y el tamaño máximo. Entonces todos los fabricantes pueden hacer eso. Huawei también puede hacer eso. HTC también lo hace. O sea, mide el paquete a nivel de capa 3 y en base a la condición.
Ya, vamos con la participación en clase. Fernanda, ¿cuál es el tamaño máximo de un paquete IP versión 6? ¿Cuál es? Ariel, ¿cuál es el tamaño máximo de...? 1500. Ya, 0. Ahora me acuerdo del 3 ceros. O sea, está bueno que no haya energía, vean. Ahí sí ya voy a ver quién está repasando. Allá no se pueden ya conectar a ChatGPT. ¿Sí o no? ¿Cuánto es el tamaño? No es 1500, Ariel. A estudiar, no es 1500. Pablo, ¿cuál es el tamaño máximo del paquete a nivel de capa 3? 1600, ¿no es cierto? Si no ha sido 1500, puede ser 1600. Claro. 1536. No. 1460. No. Mi querida amiga Jenny, ¿cuánto es? No. ¿Quién se acuerda? Martín, mi pana Martín. ¿A venir? Sí. Verle los tiempos. El otro día, otra vez casi me va atropellando con la bicicleta. Es que creo que ya le iba a coger el semáforo y salió soplado, Martín. Yo estaba pues llegando a la tienda a comprar el pan de las 5 de la tarde. ¿En serio? Sí, de verdad. Yo estaba caminando y le veo, digo, ¡eh! Cuando le digo, mi pana Martín, ¿lo que es? Martín, digo, está bravo. Está bravo que no le ayudé con 15. No, mentira. Está bravo, Martín. Pero justo salió soplado y ya se cambió el semáforo. Le digo, chita, cuidado, ahí sabe pasarse. Ya que no dejándose de bromas, ahí sabe. Esa calle es terrible, ¿no? Sabe nomás pasarse, de verdad. Tener mucho cuidado. Ya ha habido varios de sus compañeros ciclistas que han tenido inconvenientes ahí, porque ahí se cruzan nomás. Me imagino que la Pacha viene y dice, el que sale de parar, ¿no? Y mi carro es más grande. Y ¿hace cuánto fue? Justo después de una semana de que inició las vacaciones, hubo un choque medio grave. Ahí hubo una Pacha con una Ecuador, se chocaron justo en el semáforo. El uno ha querido entrar y el otro venía subiendo y se chocaron los dos. Entonces llevando a los controladores de heridos. No sé qué habrá pasado, estaba muy complicado. Pero bueno, mientras estábamos en ese corte comercial para los auspiciantes, ¿cuánto? ¿Ya? ¿Cuánto? Exactamente, 65.535. Ese es el tamaño máximo del paquete a nivel de capa 3. ¿Qué es 1460? Jenny. ¿Qué es 1460? ¿Qué escribirías? Yo pondría un número menor que 65.535. Mari, ¿qué es 1460? No. ¿Qué es? No es el tamaño del MTU. El MTU es 1500. El MCS. Eso es. 1460 es del MCS. Con IP versión 4 no ya sabe. Pero acuérdense que el MCS, ¿qué es el MCS? Es el tamaño máximo del segmento que puedo transportar por la red. ¿Ya? Entonces, el tamaño máximo es lo máximo de datos que yo puedo enviar antes de poner la cabecera TCP y luego que vaya a la cabecera IP. Si la cabecera TCP vale 20 bytes y la cabecera IP vale 20 bytes, estamos hablando de 1500 menos 40, que es 1460. ¿Sí? Se han olvidado. Verán que hoy día es el último día del repaso de la participación en clase. La próxima semana ya les pongo nota. Entonces ya Martín se hubiera ganado ahí una participación y el compañero una participación y había otros compañeros que ya se ganaron una. No vamos a decirle 0, sino una X. Se vamos a calificar como un visto y una X. Y ya quedamos, ¿no? Al final sumamos cuántos vistos en total se han hecho y ahí vamos haciendo la relación de... Y justo sacan 6,99. No me van a decir ayuda. 6,99 es 6,99. Entonces, por favor, participarán. La única forma de participar, ¿cuál es? Estudiar. O sea, revisar el material. Pero verán cosas que estoy aprendiendo. Esto no es de redes 2. ¿Dónde vimos los tamaños de los paquetes? ¿Qué clase era esa? A ver, ¿quién se acuerda? Clase número 4. De redes 1, la clase número 4. Clase número 1, ¿cuál es? De hecho, es clase número 5 realmente. Clase número 1, introducción. Clase número 2, modelo OSI. Clase número 3, capa de aplicación. Clase número 4, capa de transporte. Clase número 5, ahí llegamos a hablar de IP, ya vimos cabecera y ese tipo de cosas.
¿Ya? Y verán. Levante la mano. ¿Quién pasó con primeras redes Zoom? Levante la mano. ¿Quién pasó con primeras redes Zoom? Nadie. O sea que la Mari y Dayana y alguien más. El resto pasó al menos haciendo segundo. O sea que deben saber el doble de la capa de red. ¿Y qué pasa? Pues vean. Por eso es que al final estamos con problemas. Porque estas cosas básicas nos olvidamos. ¿Y por qué se olvidaron que? Porque estudiaste para pasar la materia. O sea, estudiaste con el desres, pasa nada. No estudias para la prueba. Pasé y luego ya hasta rompí el cuaderno. Le quemé. Y si el semestre se acabó justo, digo, sí o no, fin de año, ya se me quemó ahí se me cayó. Estaba estudiando y se me cayó. Por Dios que estaba estudiando, pero se me cayó. Y se quemó. Ahí quedó. Esas cosas son las que luego les van a dar de comer. Y por lo que veo, luego me va a dar de comer a mí, ¿no? Claro. Le dije, vea cómo era esto. Claro, no pasa nada. 50 la hora, mi pana. Porque es pana, ¿verdad, Vic? Ya, 40 ya, tranquilo. Porque es pana. Ya, listo. Entonces ahí se mide esa partecita, ¿no? Dime. ¿Qué significa eso de debajo de ACL? Prefix list. No es privado de la libertad, no estaba acordando de los privados de los PLs ahí que privado de la libertad. Prefix list. Fernanda, ¿cuál es la diferencia de un prefix list con un access list? La obvia. El prefix list empieza con P, ¿no es cierto? Que la otra empieza con A. ¿En qué momento he dicho cuál es la diferencia técnica de la... ¿Me he dicho? ¿Cuál es la diferencia? He dicho. Yo ya dije la diferencia básica. Y ahora, ¿cuál es la diferencia técnica? Acabé de decir hace unos 20 minutos atrás. ¿Cuál es? Sergio, ¿cuál era? La prefix puede ser que aplica por dirección bien. No. De hecho, no, esa es más básica todavía. Lo que les dije, ¿no? Access list está hecho para manipular tráfico del usuario. Prefix list está para eso, para manipular prefijos. Por eso hablamos de una lista de prefijos, esa sería la traducción. Lista de prefijos. ¿Sí? O sea, en un prefix list yo no puedo decir, quiero manipular el tráfico para el servicio web, eso no se puede hacer, porque es solamente un prefix list. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia, la dije hace un momento atrás. Listo. ¿Alguna otra pregunta? ¿El prefix también se configura mediante clases? Como en la Sí, bueno. De hecho, tienes que poner permitido o denegar. Pero hay permisos o deniegas prefijos. Por ejemplo, ¿dónde se usa mucho el tema de prefijos? En BGP. ¿No es cierto? Si yo me conecto, si yo configuro un router BGP hacia Internet, ¿cuántas rutas él me va a enviar? La teoría habla de casi, al día de hoy, casi 1 millón, porque está cerquísima de 1 millón. 1 millón de rutas sumarizadas. Y son sumarizadas. Si no fueran sumarizadas, estamos hablando de más de 10 millones de rutas. Imagínense la cantidad de memoria que necesitaría el router para almacenar toda esa cantidad de 10 millones de rutas. ¿Ya? ¿Por qué les digo esto? En esas 10 millones vienen todas las rutas, pues absolutamente todas. De hecho, de las redes de Malasia, que mis clientes ni saben que hay Malasia. Entonces, una cosa es configurar, por eso es que siempre yo les he dicho, cualquiera puede saber el comando. De hecho, cualquiera puede saber BGP, que entiendes otra cosa, que entiendes una cosa totalmente diferente. Cualquiera puede entrar a un router Cisco y poner BGP routers y copiar ahí un router ID, no sé, para que sea igual. ¿No es cierto? Ni siquiera sabe lo que hace y a la final le puede llegar a funcionar. Claro que le puede llegar a funcionar. Y de hecho, muy probable que le funcione si sigue la secuencia. ¿Qué hay que hacer? Router ID, luego ¿qué más? Relaciones de vecindad y luego ¿qué más? Definir las redes que voy a anunciar. ¿Ya? Me conecto con el vecino. De hecho, yo no le anuncio nada al vecino. El vecino es un router BGP de internet. Entonces, si el router de internet no está configurado adecuadamente, él me va a enviar toda su tabla de rutas con el millón de rutas que tiene.
Si mi router es un router mediano, va a morir, va a morir. No va a alcanzar, ¿por qué? Porque se va a saturar la memoria RAM. ¿Dónde está la tabla de rutas? En la memoria RAM. ¿Y qué pasa cuando a la máquina, el ejemplo clásico, ¿no? ¿Qué pasa cuando Windows escribe en la memoria RAM, en el espacio del sistema operativo? Crash, ventana azul, eso le pasa a Windows. ¿Claro? ¿Sí o no? Es lo que le pasó al Elon Musk cuando probó el carro. Que dijo él que era un carro indestructible, ¿no? Y llegó con un martillo y rompió. Ay, le pasó lo que le pasó a Windows. Exactamente lo mismo. Y al router, ¿qué le va a pasar? Lo mismo, va a ser crash. Se va a quedar sin memoria para nada. Acordaránse que en la memoria está la configuración del router, que es la que está utilizando para poder hacer su operación. O sea que si le llegó el millón de rutas y el router no soportaba 1.000.000 de rutas, chao. La teoría habla, si es que se recuerdan, la teoría habla de que un router debería tener al menos 5 gigabytes de memoria para guardar ese 1.000.000 de rutas. ¿Cuántos gigabytes tiene un router? El de la casa, ¿cuántos creen que tiene? No avanza ni a 2 megas el de la casa. ¿Por qué? Porque tiene una ruta por defecto de la casa. No necesita. Más que para ver la interfaz gráfica y así. Toca revisar. Por eso cuando ustedes compren los equipos, lo que les vengo diciendo desde siempre, ustedes son los responsables directos de lo que le pase a la red. ¿No es cierto? Compraron el equipo, ¿ya? Y no se dieron cuenta de que había que revisar la memoria RAM de la tabla de rutas. En los routers eso es fundamental. Y además, ustedes no pueden solamente verificar el tamaño de la tabla de rutas. ¿Qué más deberían verificar? La velocidad de lectura y escritura. Porque de eso va a depender que el router trabaje más rápido o más lento. Claro. Si la memoria no es de alta velocidad, se va a demorar. En la casa no vamos a notar en absoluto. ¿Por qué? Porque ustedes están haciendo una ruta por defecto. En la red del municipio que sale a internet. ¿Qué protocolo tienen implementado? Ninguno. No hay nada ahí. ¿Qué es lo que tienen levantado? Tienen levantado una ruta por defecto. Pero si se van a la empresa eléctrica ya es diferente. Si se van a Ban Ecuador es diferente. Porque Ban Ecuador, les cuento porque mi hermana trabaja ahí. Ban Ecuador tiene un router aquí que se conecta a la matriz en Quito y que se conecta a todas las agencias y tienen corriendo OSPF. Sí, claro, porque ahí sí es red interna, no es por internet. La empresa eléctrica para poder avisar que vamos a acostarnos la luz. Y de hecho, yo conversaba con unos amigos ahí y me dicen que los cortes ya ni siquiera se hacen aquí, sino todo se hace desde el SENAS. Porque todo está interconectado. Ya. Toda esa información se va por OSPF. Por eso es que en algunos lugares se está demorando 1 minuto más, 8 minutos, 1 minuto más, 1 minuto menos, o es antes o es después, por las latencias de los enlaces. ¿Verdad? Ahí está una demostración típica esto de que comenzaron a configurar sin analizar este tipo de cosas. ¿Verdad? Pero bueno, como es la energía de la casa nomás, no pasa que a veces se corta pasado 1 minuto, pasado 2, viene pasado 2, pasado 3 o regresa 1 minuto antes. Son el tema de las latencias, pero bueno. Entonces, ¿qué les estaba contando? Bueno, sigamos. Entonces ahí sí hay que tomar en cuenta eso. Entonces, ¿para qué le voy a almacenar a mi router no sé, ¿qué se me ocurre? 2 millones de rutas de Malasia, de Tanzania, de no sé qué nomás. Si yo ni siquiera voy a utilizar, ¿qué tengo que hacer? Tengo que filtrar. ¿Ya? ¿Cómo filtro eso? Puedo filtrar por access list o por prefix list. Pero está demostrado que al menos en BGP, si voy a filtrar prefijos, lo que más rápido ejecuta es un prefix list. ¿Ya? O sea, ya está eso, de hecho hay investigaciones realizadas. Entonces, cuando se maneja BGP y voy a filtrar 10.000 rutas, por poner el ejemplo, y utilizo un access list, el tiempo de reacción sí son varios segundos más que frente a filtrar los 10.000 prefijos utilizando un prefix list. Entonces, en BGP, cuando vayan a hacer filtrado, acuérdense en eso, tienen que utilizar, o se recomienda utilizar prefix list. Ah, pero access list es más chévere, ya, háganlo más, o sea, y además sí me funcionó. Claro que le funcionó, pues, no es que no funciona. Porque finalmente está filtrando los prefijos, nada más. ¿Ya? Entonces, pero ahí ahí tocaría poner la wildcard mask para ver todos los prefijos que caen ahí, acuérdense en toda esa teoría, ¿no? En el prefix list es cuestión de poner la máscara de red nomás, ¿ya? Si filtro un /22 se filtraron todos, ¿no? Entonces, acuérdense cómo funciona eso, ¿ya? ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? Luego de haber conversado de los privados de la libertad.
Entonces, luego del match, en esta política lo que va es un set. Y ahí es donde realmente hace la diferencia. Set en Cisco, apply en Huawei, en HTC. Pero hace exactamente lo mismo. O sea, me llegó el tráfico, ¿no? La primera instrucción. En Huawei dice, si el tráfico está dentro de este access list, haga esto. En Cisco dice, match IP address de este access list, haga esto. Lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces, si ya hizo match, obviamente que si no hace match, no va a aplicar lo que queremos cambiar aquí, ¿no? Entonces, a mí que me interesa en la política, el router 2 está diciendo para todo tráfico, ¿cuál es la dirección de siguiente salto? Esta de aquí. ¿Qué me interesa modificar? La dirección de siguiente salto. O sea, yo lo que le digo es, si el tráfico que me está llegando cumple estas condiciones que yo soy las que les voy a indicar, ahora ya no quiero que sea R3 el siguiente salto, sino ahora quiero que sea R4. Entonces, ¿eso cómo se dice? Set IP next hop. Next hop. Y en Huawei, ¿cómo se dice? Apply IP next hop. Lo mismo. Por eso digo que es exactamente lo mismo. Lo único que va cambiando un poco ahí son las instrucciones que vamos teniendo, nada más. ¿Ya? Verán, no se está creando una tabla de rutas. No se está creando una tabla de rutas. El siguiente tema es crearle varias tablas de rutas a los equipos. Eso se llama BRF. Ya vamos a ver eso en el siguiente tema. Virtual Routing and Forwarding. El router físico tiene, nosotros sabíamos que tiene una tabla de rutas y una tabla de forwarding. Eso no es verdad. O sea, eso es falso. O sea, que lo que enseña en redes 2 no es verdad. Eso es verdad a medias, ¿no? Claro. Pero tal vez son muy pequeños para que sepan cosas de grandes. Esto ya es cosa de grandes. BRFs. Pues ya cuando llegan a esta materia se dice primerito, la verdad, no todo lo de redes 1 es verdad. ¿Ya? Entonces, nosotros estábamos convencidos, bueno, los que todavía no venían a la materia, que en la tabla de rutas, que en el router hay una sola tabla de rutas. No, hay N tablas de rutas. O sea, yo le puedo crear N tablas de rutas. ¿Y eso qué significa? Que lo que hago estoy visualizando, ¿no? Desde el punto de vista del cliente es como que está conectado a un router. O sea, aquí siguen habiendo routers. ¿Ya? Solamente que son routers virtualizados. Esos routers virtualizados tendrán interfaces. Y lo más importante, ¿qué es el corazón de funcionamiento de un router? La tabla de rutas y la tabla de forward. Se acabó. Ese es el corazón de funcionamiento. Entonces, ¿qué se hace? Se van creando tablas virtuales. ¿Cómo se llaman esas tablas virtuales? BRF. ¿Ya? Y de una vez les cuento, ¿no? Que tampoco es tan complicado. Si la red del proveedor es solamente IP, se llama BRF Lite, que es lo que vamos a ver en el siguiente tema. Ya, si aquí esto es solamente IP con OSPF, o solamente IP con XRP, o solamente IP con AES, o solamente IP con RIB en el laboratorio, porque no creo que un proveedor de servicios tenga RIB. Ninguno creo. En el mundo, creo que no ha de existir ningún proveedor que haya puesto en sus equipos RIB. Por todas las cosas que ustedes ya conocen. Finalmente, solamente IP. Entonces, cuando es solamente IP, hablamos de BRF Lite. Pero si esto es, como en la vida real pasa, IP MPLS, ahí sí hablamos de BRFs completas. O sea, BRF. Por eso hablamos de BRF Lite. BRF liviana sería la traducción. Pero bueno, ya saben, ¿no? Entonces, si la pregunta dice, ¿qué es BRF? Virtual Routing and Forwarding. Esa es la traducción. ¿Sí? Una tabla de ruteo y de reenvío virtual. ¿Ya? ¿Cuál es la función de las BRFs? Virtualizar el router físico. Entonces, tienen un router físico y virtualizan. Y cada router virtualizado, obviamente, ustedes tendrían la posibilidad de asignarle a un cliente. Ahí está más que claro, ¿no? Que esto va a depender de los recursos del equipo, pues obviamente. Es como un servidor. Si el servidor tiene 4 GB de memoria RAM y crean 2 máquinas virtuales de 2 GB, ya se murió el servidor, ya no hay dónde más. Pero si el servidor es el servidor de Hugo que tiene 256 GB de memoria RAM, imagínense la cantidad de máquinas virtuales que pueden crearse ahí. Entonces, aquí pasa exactamente lo mismo. Aquí pasa exactamente lo mismo. ¿De qué depende la cantidad de memoria RAM que necesita cada BDF? ¿De qué dependerá? Cintia.
Claro, pero ¿de qué depende? El tamaño que ocupe la tabla de rutas. Del contenido, ¿no? Claro. De la cantidad de prefijos que tenga almacenado. Pues. Claro. Ya. ¿Cuál es el tamaño promedio de un RTE? Si se recuerdan de RIG, el tamaño promedio, ¿cuánto era? 20 bytes. Más o menos 20 bytes. En RIG es 20 bytes. Y los otros protocolos se manejan valores bastante similares. O sea que, en general, vamos a decir que por cada prefijo necesitamos 20 bytes. Entonces, el tamaño de la tabla de rutas dependerá directamente, eso sí es directamente proporcional al número de prefijos que esté almacenando la tabla de rutas, obviamente. No hay otra opción. ¿Ya? Entonces, así es como funciona. Luego vamos a hacer BDFs, ¿no? Entonces, regresemos de esta partecita. ¿Qué es lo que hacemos? Aplicamos el... O sea, entonces yo lo que voy a decir ahora es, ¿no? Mi access list, ¿qué va a decir? Vamos a tener un ACL1, donde va a decir, si la LAN 1 se va al servidor 1, y esto va por el puerto 80, haga una cosa. ¿Ya? Y luego vamos a tener otro access list. De hecho, estos access lists son separados, porque estos access lists deben entrar en cada secuencia del roadmap. No puedo crearme un access list con todo. ¿Dónde le pongo? ¿En qué secuencia del roadmap pongo? ¿En la primera, en la segunda, en la tercera? Tiene que ser individual para cada control, para ser más específicos, para cada control de tráfico que yo quiera hacer. Entonces, digamos que el servidor 2 es del servidor FTP. Entonces, el access list 2 va a decir, si la LAN 1 se va al servidor 1, pero se va en el puerto 2021. Ya. Y lo mismo, ¿no? Tendríamos un ACL3, donde diga la LAN 2, se va hacia el puerto 80, haga lo mismo, etcétera, etcétera. Y lo que voy haciendo es voy cambiando en cada una de las condiciones. Ya voy diciendo, si se cumple esta primera condición, el siguiente salto, CDP, next hop, vaya por R4. Si se cumple la siguiente condición, por poner el ejemplo, el siguiente salto vaya por el otro. Y si es que se cumple la tercera condición, vaya por la ruta normalita. ¿Ya? Y ahí voy haciendo el balanceo de carga de manera mucho más granular y además la priorización. ¿Está claro? ¿Preguntas? Creo que tenía solamente. Ya me tocó regresar como los viejos tiempos a escribir el papel. No necesito tiempo. Voy a empezar a escribir más seguido porque mi letra está peor que de médicos ahora. Nunca tuve letra bonita, ¿no? Así de esos compañeros que escriben como un cuaderno de caligrafía inglesa. Que sí he visto yo ya algunos. Pero ahora está terrible mi letra. No van a entender nada. Lo voy a escribir más seguido. Antes se escribía para mandarle la carta a la enamorada. Ahora es mensaje en WhatsApp. Es más, ni mensaje. Audio. Audio. Un sticker. Un sticker, es más. Le ha hecho sticker a la propia novia. Pues imagínense. ¿Preguntas? Ya. La próxima semana, Dios mediante, esperemos que nos vaya bien. Si no, si seguimos teniendo problemas, en el material ustedes tienen ahí el laboratorio, ¿no? Ya tendrían haciendo en la plataforma. Si es que la próxima semana tenemos luz en la tarde, nos dedicamos a hacer las prácticas. Hacemos la práctica de IES y la práctica de PBR, y de una vez debemos de hacer la práctica de BDF, porque aparte de lo que les dije, es unas dos cosas más de la teoría de BDF Light, y luego ya aplicamos BDF. Sí. Listo, chicos, muchas gracias. Nos vemos el día de